Si me corren del trabajo, me tiene que conseguir uno. ¿Cómo, Fabián? Si me corren de trabajo, me va a tener que conseguir uno. Escúchame. Perdón. Eh, No, estoy jodiendo, profe. ya redondeamos. Pero me parecía importante porque yo no sé a qué nivel de grado de explicación llegaron con el método en algún momento, ¿está? Pero como ustedes van a generar ese escenario, perdón, quería por lo menos marcarles la cancha acá, o sea, qué frecuencia poner. Si bien vimos algo y de cantidades no manejamos, no vimos una fabricación entera, ¿no? Con los agregados, ni yo les di una formulación, porque tampoco lo manejo, ¿está? Según mi experiencia, lo que les transmito es cantidades que sean representativas, no me pongan 100 gramos, 2 kilos, a eso voy, ¿sí? Porque me pasó, a no ser que me digan que su proceso es en un laboratorio, pero tampoco lo vimos, o sea, las cantidades que manejamos son mucho más. Y la frecuencia, obviamente, que lo que está es más difícil de ver, pero para que tengamos una idea, no es algo que decíamos recién, ¿no? Que se haga 8 horas al día ni que demore 5 minutos. Tiempos representativos entre 2 a 6 horas, que pueden ser diarias, que pueden ser semanal también, depende cómo lo quieran englobar ese escenario, ¿está? Lo van a definir ustedes. Esos datos yo los voy a cruzar. Supongamos que definimos un clase 4 de cantidad y un clase 2 de exposición, de frecuencia de uso. Sería algo intermitente, por ejemplo, un clase 2 y un clase 4 que serían entre 100 y 1000 kilos o litros. Esos datos los voy a cruzar en una tabla de doble entrada. Por ejemplo, acá dijimos 2, 4, voy a cruzar estos valores en esta tabla y me da un factor, que también es un factor intermedio. En este caso me dio 4. ¿Con qué voy a cruzar este dato? Con el valor, esperen que le dé presentación, con el valor que sacamos de la frase H. ¿Se acuerdan? En el paso anterior, El de peligro. el de peligro, nosotros determinamos que nuestro peligro para la H335 era 2. ¿Está? Entonces, estos datos que yo crucé acá, de la cantidad y de la frecuencia, que me dio un valor 4, lo voy a cruzar con el dato de peligro. Recién crucé esos datos, me dio 4, estoy acá. Y la clase de peligrosidad me había dado 2 en función de las frases H. Otra vez, en esta tabla de doble entrada, cruzo los datos y voy a determinar un factor. Ese factor final de este cruce de la clase de peligro y la clase de exposición potencial es lo que voy a extrapolar en esta última tabla para determinar mi primer factor de la multiplicación. ¿Está? Mi primer factor de la multiplicación, que es este que está acá, el riesgo potencial. ¿Sí? Por eso es el concepto más complicado, porque necesito cruzar 3 parámetros: peligrosidad, cantidad y frecuencia. ¿Sí? Esto repásenlo en el video y en el que les dejé también de YouTube, que está mejor explicado que yo, y en la técnica, ¿no? Que se la dejé para que la lean. Yo les estoy comentando los puntos más críticos, pero ustedes profundicen el método. Este valor es el que cruzo acá. Entonces, acá es donde muchas veces veo errores. Se olvidan de cruzar y ponen este factor, el que sacan de esta tabla de cruce. Lo tienen que extrapolar. ¿En cuál? En esta tabla de puntuación de riesgo potencial. Si el valor que saco acá es 1, mi factor va a ser 1. Si el que saco acá es 2, mi factor va a ser 10. Es un potencial de 10. Si fuera un 3, va a ser 100. Si fuera 4, 1000. Si fuera 5, 10.000. ¿Está? Ahí determino mi primer factor. Si estamos hablando de un material particulado, yo ya les marco la cancha y les digo, para determinar la volatilidad o la pulverulencia, por lo general la pulverulencia está asociado a ¿qué? A los materiales sólidos, a los materiales particulados. Y la volatilidad para los líquidos, por eso hay esa salvedad y esa distinción. Quienes elijan un pigmento o una carga, es muy difícil determinar la volatilidad, no hay un parámetro en la ficha de seguridad que me lo determine. La técnica me describe 3 criterios: 1, 2 y 3, siendo el 3 más finito, que tiende a pasar al medio ambiente, y siendo el 1 algo que decanta rápidamente, que no queda suspendido, ¿no? Algo que sedimenta rápidamente y cae.
Los que elijan un pigmento o una carga ya consideren la pulverulencia como nivel 3. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, si eligen un solvente, como en este caso el compañero el sileno, van a ir, no quiero volver para atrás porque si no entrevero mucho, pero en la ficha de seguridad vamos a necesitar el punto de ebullición de ese producto químico. Y ahí sí vamos a partir de este gráfico determinar cómo es esa clase de volatilidad, si es baja, si es media o si es alta. Esta gráfica es la temperatura de trabajo en función del punto de ebullición. Nuestra temperatura de trabajo es donde corta la gráfica, 25 grados. Vamos a considerar esa temperatura. ¿Tá? En función del punto de ebullición, si miramos la gráfica, ¿qué podemos determinar? A menor punto de ebullición, a un punto de ebullición más bajo, la volatilidad de ese producto es más alto, siendo inversamente proporcional. Si el punto de ebullición es muy alto, ¿sí? La volatilidad es baja. Lo vemos acá en el gráfico. Supongamos temperaturas de ebullición por debajo de los 70 grados Celsius, todo lo que caiga por debajo de en esta área es clasificado riesgo clase alta. ¿Sí? Nosotros en realidad siempre nos tenemos que parar acá, a los 25 grados. Si estoy por debajo de esta línea, entiendo, del cruce, perdón, hacia abajo, es un clase alta. Si estoy entre medio de estas dos barras, o sea, temperaturas de ebullición que anden entre los 80 y 150 aproximadamente grados Celsius, en este rango es un clase media. Y por encima de 160 más o menos aproximadamente es un clase baja. ¿Se entiende cómo se lee la gráfica? Sí, yo sí entiendo. ¿Sí? O sea, necesitan el punto de ebullición, por eso es importante contar con la ficha de seguridad. Ya tenemos dos elementos que sacamos de la ficha. La frase H, ¿sí? Y el punto de ebullición. De todas maneras, el compendio que les dejo tiene mucha información. Tiene la frase H, tiene temperatura de ebullición, un montón de otros datos, ¿tá? Pero a mí me interesa que busquen primero y que tengan disponible una ficha de seguridad, ¿tá? Y acá directamente extrapolo si es un clase 3, 2 o 1 de volatilidad, si es un clase 1 de pulverulencia, o si es un clase 1, 2 o 3 de volatilidad. Cualquiera de los datos, perdón, lo siento, se me fue. Cualquiera de los datos lo extrapolo en esta única tabla, que se llama así, puntuación de volatilidad o pulverulencia. O sea, mi segundo factor va a ser 1, 10 o 100, dependiendo de la clasificación que saque de lo que vimos recién, ¿sí? Ahí entonces determino el segundo factor. Es rapidísimo. Punto de ebullición, voy a la gráfica. Pulverulencia, directamente la voy a considerar, perdón, eso no lo dije. Pulverulencia, ¿tá? Lo voy a considerar siempre 3. Si es un pigmento, si es una carga. El que elija ese producto ya directamente va a elegir una clase 3. No, ni mire estos dos. Lea la técnica y va a ver que la clase 3 es la que más se acerca a el pigmento o una carga. ¿Ah? Entonces ahí directamente el factor va a ser 100. Protección no, procedimiento de trabajo. Dependiendo del escenario que ustedes elijan, yo les propongo que se paren en estos criterios, en un clase 2 o en un clase 3. ¿Por qué? El método establece 4 procedimientos posibles de trabajo. Algo súper dispersivo, que sería un clase 4, que castiga mucho el resultado, ¿ah? Como factor, o un sistema sumamente cerrado que no intercambia ningún tipo de energía con el ambiente, ni hacia afuera ni hacia adentro. ¿Sí? Entonces, no estamos en este ejemplo tampoco. Esto es un reactor, por ejemplo, donde se realizan reacciones exotérmicas muy violentas. Entonces es un sistema sumamente cerrado. Por eso la salvedad que decía hoy más temprano. Si bien la olla con la tapa encierra el sistema, no es algo hermético. El tanque sí podría considerarse algo mucho más cerrado, ¿sí? Como un cilindro, aunque tenga la tapa, es mucho más cerrado que una olla. Entonces yo les propongo que ustedes separen
en estos dos criterios y que definan, bueno, sistema abierto, sistema regularmente abierto. ¿Tá? Entonces yo consideraría, por ejemplo, acá, tal vez la olla, en este concepto de un sistema más abierto, y de repente el tanque en un sistema más regularmente abierto y cerrado, ¿sí? Depende del escenario que ustedes elijan, adoptar uno u otro tipo de clase. Si elijo un clase 2, mi factor es 0,05. Si elijo un clase 3, mi factor es 0,5. Esto se extrapola directamente de la imagen. Ustedes definen y ponen el criterio. Hay gente que explicó el método pegando las tablas, pegando los cuadritos y marcaba con un rectangulito o con un círculo el criterio, lo mismo en el cruce de datos. Eso ustedes lo explican, yo sé, pegaba la gráfica y marcaba, bueno, mi clase acá es 2, o si en pluralencia, según lo que explica el método, ya recortaban este pedacito y explicaban, según el método, y lo expuesto en clase, mi material particulado lo voy a considerar un clase 3, ya está. Pueden utilizar el material y explicarlo como quieran. Acá directamente extrapolan. Entonces mi tercer factor lo determino acá. O es 0,5 o es 0,05. Como decíamos, de los ejemplos que vimos en clase, no es ni un extremo ni el otro. No es algo sumamente cerrado hermético ni algo súper dispersivo. Con la protección colectiva, concepto muy parecido. No estoy tampoco en ninguno de los extremos. No estoy trabajando dentro de un espacio confinado, si bien lo vimos, que forma parte y está presente en la industria, no forma parte del proceso, el fabricante, la persona que fabrica la pintura no está dentro de un tanque, está afuera, utiliza el tanque como medio, ni tampoco está, como hablaba hoy más temprano Fabián, no está trabajando en una, creo que fue Fabián, en una cabina envolvente de laboratorio que está, que tiene, por ejemplo, donde se manipulan patógenos, donde se manipulan productos La complicados. otra vez fue eso que les dije. La otra vez comentaste, ¿verdad, Fabián? Sí. Me acordaba. Entonces, existen cabinas de laboratorio que tienen, se llama flujo de presión positiva, o sea, todo lo que se manipula, eso se vivenció mucho con el COVID, con la pandemia, toda la manipulación de los test y las cosas que se ensayaban al comienzo. En realidad hoy en día se utilizan en muchas industrias, sobre todo industrias farmacéuticas, en análisis clínicos, lugares donde ¿no? Estamos manipulando un patógeno, ¿no? Un material que puede ser también hasta ay, no me sale el término, por Dios, estoy trancadísima. Material biológico, ¿sí? Por ejemplo, el virus del El SARS-CoV. COVID. No me salía, del SARS-CoV. Ya hace tanto que no lo nombro que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, bueno, no estamos en ese ejemplo de protección colectiva, ni tampoco estamos en algo, como decía recién acá, de un espacio confinado. En función de los ejemplos que fuimos viendo, acá hay algunos muy parecidos, perdón, que yo los invito a que ustedes miren el material y miren acá. Vimos ejemplos de, por ejemplo, aspiración adosada a la herramienta, ¿no? Eso que se ponía en la tapa de la olla, era algo muy parecido, ¿no? Que estaba asociado a la tapa de la herramienta. Vimos rendijas también de aspiración, ¿se acuerdan cuando vimos el pigmento negro de humo? Que tenía una aspiración específica para ese almacenamiento. O la cabina horizontal, que también vimos, que se acuerdan aquella pared en el fondo, que tenía un enrejillado. Bueno, ustedes también acá en su escenario definan un tipo de protección colectiva o ninguna. Tal vez en su escenario consideran, no tengo ningún tipo de protección colectiva, bueno, estoy acá, ¿sí? O definen alguna parecida a la que se muestran y ya determinan la clase de protección, ¿tá? En su escenario ustedes definen. Y directamente acá extrapolan. Acá maneja 5 clases, siendo la más castigadora, para un espacio confinado, un factor 10, la más bajita, un factor 0,001, y entre medio, bueno, puede ser un 0,1, 0,7, 1, dependiendo de lo que ustedes definan en su escenario. ¿Sí? Y para redondear y ir terminando, porque yo en 10 minutos que empiezo mi otra clase, por eso les digo que vamos a tener esa clase de consulta, porque entiendo que la van a necesitar. El factor de corrección.
para todos los productos que manejamos en este proceso, mi factor de corrección va a ser 1, siempre, ¿está? Pero yo necesito que ustedes muestren o escriban en algún lugar cuál es ese valor límite ambiental que tiene el producto químico, ¿está? En el video que les dejé le explica bien claramente, o sea, el valor límite ambiental o TLB va a castigar mucho el resultado, o sea, si la tendencia de ese producto es muy alta de pasar al medio ambiente, ¿tá? Lo voy a explicar brevemente. Acá el método establece 4 criterios de valor límite ambiental. Si ese valor límite ambiental es muy bajito, es muy chiquito, perdón, al revés, lo estaba diciendo al revés, acá, en el 4. Si ese valor ambiental es muy bajito, en el orden de 0,001 o menor a 0,001, mi factor de corrección puede hasta tener un valor de 100. O sea, va a castigar. Recuerden que esto es un producto. O sea, lo que yo vengo multiplicando me lo va a multiplicar por 100. ¿Tá? Me va a castigar muchísimo el resultado, ¿sí? En función de ese valor límite ambiental. Ahora, cuando ustedes busquen sus valores límites ambientales, ya sea del negro de humo, del dióxido de titanio, del carbonato de calcio, de lo que elijan, del sileno, del tolueno o del aguarrás, de lo que elijan, van a ver que ninguno tiene un valor límite ambiental tan bajo. Es más, es mayor a este que está acá, o al factor 0,1. Entonces acá dice, valores límites ambientales mayores a 0,1. Van a ver que van a tener un valor límite ambiental de 3,5, de 10, de 300. No se asusten, ¿tá? Son valores límites ambientales que están que son altos, por lo tanto, el factor de corrección va a ser 1 siempre, ¿tá? No les va a castigar el resultado, ¿sí? Y ahí determino el quinto factor. El producto, como decíamos recién, del riesgo potencial, de la volatilidad o polurulencia, del procedimiento de trabajo, de la protección colectiva, del factor de corrección, me va a determinar la puntuación de riesgo por inhalación. En función del valor del resultado de esta multiplicación, voy a tener 3 criterios, 1, 2 y 3. Si es menor a 100, va a ser un factor 3 o una prioridad de acción 3. Si está entre 100 y 1000, va a ser 2. Si es mayor a 1000, 1. El método ya establece una medida de actuación, ¿sí? Lean estas caracterizaciones de actuación. Yo lo que les propongo es que las analicen. Si les quedó, por ejemplo, acá en el 2, van a ver que dice que necesita, por ejemplo, realizar una medición ambiental, por ejemplo. Bueno, mientras tanto, ¿qué hago? O sea, no se queden con lo que dice acá. O, por ejemplo, el nivel 3 no requiere ninguna intervención ni modificación. Está bárbaro, pero bueno, ¿qué tengo que tener bajo control para que ese nivel de riesgo bajo no se transforme en un riesgo medio? O sea, esas medidas de intervención que yo definí en mi escenario, porque por algo me dio bajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que mantener ese control operacionalmente? ¿Tá? No quedarme solamente con lo que dice acá. Ah, dio riesgo bajo, listo, terminé. No, eso le va a pasar en la práctica. Bueno, me dio bien, bárbaro. Pero tengo que tener bajo control el proceso, que la misma técnica nos va marcando eso. La misma técnica me está considerando qué cosas tengo que tener en cuenta. El factor de corrección no lo puedo cambiar, yo no puedo cambiar el valor límite ambiental del producto, ni tampoco puedo cambiar la frase H, pero sí tengo que controlar las protecciones colectivas. ¿Cómo? Y claro que si te llega a romper alguna de las medidas que tenés, esos valores te van a cambiar. Exacto. Tengo que tener bajo control la protección colectiva, el procedimiento de trabajo, la frecuencia de uso. Obviamente la volatilidad de polulencia no lo voy a poder cambiar, pero sí puedo mantener bajo control la frecuencia, la cantidad, ¿sí? Entonces ahí tengo diferentes factores en los cuales puedo trabajar, ¿sí? Sí, Natalia ya se retiró, ya se tenía que ir, me había avisado que tenía clase en otro seminario. Y yo también, chicos. Les pido 1000 disculpas porque esta parte final, despido un segundito la cámara, sí me despido. Esta parte final, capaz que no hubiera sido buena verlo antes, pero yo asumí de que muchos ya conocían el método, ¿sí? Entonces, bueno,
Yo les propongo que miren el método, que miren el video, que también les dejé en el aula, que les explica también cómo llegar a determinar cada factor. El hombre lo explica, es un químico, lo explica muy bien, mejor que yo, obviamente, pero tienen todo disponible. Ármense ese escenario, me escriben en el foro, si quieren me lo dejan planteado, profe, yo mi escenario definí esto, esta cantidad, esta frecuencia, este producto, voy bien, ¿no? Yo voy a revisar las fichas de seguridad que quedaron. Recuerden que lo de las fichas lo pueden subir hasta mañana, cosa de que yo les dé una devolución si la ficha está bien, si las frases H que identificaron están bien, ¿tá? Para que no arrastren un error desde el comienzo, ¿sí? Entonces, les voy a dejar hoy mismo los videos de las clases, las bases de la presentación, recuerden que es algo concreto, pueden trabajar en grupo, no hay problema, pero la defensa sí necesito que sea personal, ¿tá? Me refiero porque capaz que para hacer el cálculo se juntan, bueno, yo voy a hacer un producto, vos haces otro, hacen el cálculo junto, comparten la experiencia, eso está buenísimo, yo lo celebro, ¿tá? Pero cada uno elija de repente distintos productos para no hacer todos lo mismo, a veces pasa que todos, me pasó en un grupo que todos habían elegido dióxido de titanio, no importa, ¿está? Pero jueguen con esa posibilidad de hacerlo en conjunto, pero cada uno presentando un producto diferente, ¿tá? Para justamente repasar en equipo los cálculos, ¿tá? Chicos, yo los tengo que dejar. Discúlpenme por lo atrasado que se fue la última clase y de repente se juntó mucha información, pero bueno, está todo disponible, está el foro también y la clase de consulta que les voy a marcar para la semana que viene. La voy a marcar a mitad de semana, cosa que les dé tiempo a avanzar y poder corregir algo para el sábado que viene. Y el sábado que viene recuerden que vamos a la escuela, es presencial. ¿Está? Sí. Estimados, me despido, Sí. discúlpenme, pero Dale, tengo que gracias. ir al aula. Chao. Chao, profe. Después le pasa el Gracias. recibo de sueldo cuando me suspendan, profe. Fabián, te pasás quejando, Fabián. Y vos cuando te notaste en el seminario, cuando tú te notaste el seminario estaba marcado los sábados. ¿Por qué me Chao, pedías? profe. No, pero yo no soy el que se queja mi compañera que dice que como no le gusta la química tiene que andar escuchando y todo y Deja de quejarte. Un beso. Hablamos. nos vemos el sábado, profe. Chao.